Vamos entonces hoy a continuar con esta serie de enseñanzas del Evangelio de Juan. Y hoy vamos a ir al capítulo 17. Es una oración poderosa que Jesucristo hace por sus discípulos y que tiene una aplicación en el contexto de estos tiempos. Se le llama esta oración la oración sacerdotal de Jesús. Y en la oración pues hay varios aspectos que vamos a tratar de desarrollar en esta noche. ¿Se recuerdan que en el capítulo 16, los capítulos 13 al 16, el Señor se reúne, enseña a los discípulos, tiene por así decir, un pequeño seminario donde habla de muchas cosas, pero también finalmente habla del tiempo de su retiro del ministerio, porque va a tener que ir a una experiencia tremenda, el ser juzgado, el ser crucificado y muerto por nosotros. Es un tiempo difícil para Jesús. Inmediatamente después de este evento, ustedes pueden ver en el 16, el último tema que Jesucristo habla en el capítulo 16 es sobre yo he vencido al mundo, ¿verdad? Y luego de eso, Él pasa ya a hacer una oración, ¿verdad? Es una oración, según los registros, una oración de las más largas que Jesucristo hizo durante su ministerio terrenal, ¿verdad? Ahora, como les decía, desde hace mucho tiempo, esta oración es reconocida como la oración sumo sacerdotal. Y es que lo que pasa que los sumos sacerdotes en el tiempo de que ellos ejercían el ministerio, ellos hacían una oración similar cuando entraban al lugar santísimo, ¿verdad? En el día de la expiación, ¿verdad? Ellos oraban primero por sí mismos y luego oraban por el pueblo. Y mientras tanto ellos, cuando estaban orando por el pueblo, rociaban la sangre de las víctimas sobre el propiciatorio, ¿verdad? Encima de lo que es el arca del pacto. Era lo que hacían los sacerdotes. Ustedes se recuerdan que de la descendencia de Aarón salieron todos los sacerdotes que ministraban, y cada uno tenía su tiempo de ministración, y ellos ahí hacían un tipo de oración parecida a la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el Señor está orando por los discípulos, ¿verdad? Mientras Él se disponía, preparándose ya para el sacrificio de la cruz. Entonces, de alguna manera, esta oración marca el final de una etapa y obviamente el comienzo de otra, ¿verdad? Difícil, porque él después de esto ya es arrestado. Si ustedes ven ahí en el capítulo 17 finalizando, ¿verdad? Ya comenzando el 18, ya es arrestado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora dice la palabra de Dios que Él sigue intercediendo ahora en un papel de sumo sacerdote en el cielo, y Él es el intercesor por excelencia. Y podemos leer, a ver, Carmencita, búscame Romanos 8:34, a ver, Diana, Hebreos 7:25, a ver, siguiente niño ahí, pónganse las pilas,
¿verdad? Hebreos 9:24. Mateo, Lucas 3:21 y hermana Cecilia, Marcos 1:35. Vamos a leer la palabra. Amén. Romanos 8:24, ¿verdad? 34. A ver, comencemos. ¿Quién es el que condenará a Cristo? El que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces Romanos 8:34 nos confirma en la palabra que Él es el intercesor por excelencia. ¿Qué dice Hebreos 7:25, Diana? Vamos, Diana. Hebreos 7:25. Sí, que ellos la busquen, que participen. No andan Biblia en el teléfono y no puede usar. Oh, bueno. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por ellos. Como ven, ahí dice también que Él es el intercesor. ¿Qué dice Hebreos 9:24? No te oigo. Destaca que Cristo no entró en un santuario terrenal, sino en el cielo mismo, presentándose ante Dios como mediador e intercesor por nosotros. Amén, amén, gloria al Señor. Entonces la palabra nos confirma que Él, tanto en la tierra como en el cielo, está intercediendo por la humanidad, ¿verdad? Entonces, esta oración de la que ahorita seguimos con las otras citas, esta oración de la que estamos hablando, sirve como una introducción al sacrificio que Jesús estaba a punto de ofrecer en la tierra. ¿Verdad? Y esto llama la atención, esto porque antes de cada etapa importante en su vida y en su ministerio, siempre vamos a encontrar a Jesús orando, ¿verdad? Es el modelo, Él es nuestro modelo en cuanto a la oración. Por ejemplo, cuando fue bautizado, ahí en Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. Amén. Orando, ¿verdad? En el bautismo Él oró. Al comenzar su ministerio público, dice la palabra que se levantaba muy de noche y buscaba lugares desiertos, ahí en Marcos 1:35. Pastora, Lucas 6:12, y así voy repartiendo. A ver. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Estamos hablando de la oración de Juan 17, un modelo de oración. ¿Quién nos deja el modelo? Cristo, ¿verdad? Y estamos viendo que Él oraba siempre. Amén. Antes de elegir a los 12 apóstoles, se fue a orar. ¿Qué dice Lucas 6:12? En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. A ver, hermana Verónica, Lucas 9:29 y Ever Lucas 23:46. Allá en el tiempo de la transfiguración, también Jesús oraba. Nos deja una enseñanza linda de que Él siempre oraba. Lucas 9:29. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Amén. Y mientras Jesús expiró, ahí también oró. A ver qué dice Lucas 23:46. A ver.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Entonces él era su tiempo, su vida, ministraba, oraba, ¿verdad? Ese era el estilo de Jesús. Ahora, claro, en la mayoría de oraciones no nos dan un registro de cómo era esa oración, ¿verdad? Pero aquí en este modelo, el Espíritu Santo quiere, ¿verdad?, mostrarnos detalladamente qué es lo que el Señor Jesucristo expresó en su oración al Padre. Amén. Nos deja un modelo, y un modelo hermoso, ¿verdad? Ok. Así que Él de alguna manera nos permite escuchar la conversación que tuvo con el Padre, porque acordémonos que orar es hablar con Dios. Amén. A ver, hermana Noeli, Éxodo 3:5. Búsquese Éxodo 3:5. Dice que cuando estamos hablando de eso, dice el estudio, estamos entrando en un terreno santo, como Dios le dijo a Moisés desde la zarza que ardía. Nosotros también debemos de quitarnos el calzado de nuestros pies, porque el lugar al que nos disponemos a entrar es en verdad muy santo. ¿Qué dice Éxodo 3:5? Es una comparación del significado de esta oración. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Se recuerdan la experiencia de Moisés? ¿Verdad? Se le apareció una zarza, un arbusto, ¿verdad?, con fuego. Y lo que le llamó la atención es que no se quemaba, ¿verdad? Era la pura presencia de Dios. Y Dios le dijo: quítate el calzado, porque hasta el calzado estaba contaminado, ¿verdad? Porque al entrar al lugar santo debemos de entrar nosotros sin pecado. Amén, hermanos. Ahora, cuando yo oigo orar a una persona, yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? De allí uno entiende cómo es la relación de esta persona con Dios, de la manera que ora. Eso es importante. Cómo es el concepto que tiene de Dios, si lo toma como el Padre o lo toma, ¿cómo tomamos a Dios cuando oramos? ¿Verdad? Observe usted, escuche. Por eso nosotros tratamos de orar con la palabra, ¿verdad? Porque es mejor. Amén. Amén. Ahora, en cuanto al contenido de esta oración, que no le hemos leído todavía, porque estamos dando algunos principios importantes, hay varios puntos que vamos a estudiar en cuanto a la oración de Juan 17. Ya la vamos a leer. Usted esté preparado. Hermano Ángel, búscame Isaías 53, 4 y 5. Allá mi hermano puede leer. ¿No tiene Biblia ahí atrás? Bueno, ok. Vamos a seguir aquí entonces. Hermana Carmen va a buscarme Juan 17 del 1 al 5. Usted le va a tocar ya empezar a leer. Y así vamos a ir. Para que si usted no se me duerme hoy. Aleluya. Ok, espérame, ahorita te digo. Ahora, decíamos que hay algunos puntos que vamos a tocar cuando estudiemos esta oración. Es una oración modelo, amén. Vamos a tocar en primer lugar el aspecto de que el Señor Jesús sabía que los pecados, en poco tiempo, horas quizás, minutos, porque no sé cuánto pasó después cuando ya él fue a orar y que lo arrestaron. Él sabía que él iba a cargar en él, ¿verdad?, preparándose él iba a cargar los pecados
de la humanidad sobre él. Él sabía que venía algo fuerte. ¿Qué dice Isaías 53, 4 y 5? Ciertamente llevó él a nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por heridas de Dios, abatiendo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías en ese punto, en ese capítulo 53, narra cómo él llevó el pecado de la humanidad, llevó el dolor, llevó la enfermedad. Entonces el primer punto que Jesús sabía, y lo trata de tocarlo en la oración, ¿verdad? Él sabía que en pocas horas la culpa, el pecado, la enfermedad, el dolor del mundo, él sería llevado en las espaldas de Jesús. Ahora, un punto importante en los versículos que va a leer la hermana Carmen es la preocupación de Jesús de glorificar al Padre Celestial. ¿Verdad? Leamos Juan 17 del 1 al 5, Carmencita. Sí, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora que ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también el Hijo te glorifique a ti. Dice: como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna, y todos lo que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, vendieron, y a Jesucristo, a quien has dado enviado, y yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquellas, glorifícame que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Entonces, un punto importante es que, y ese es algo que nos está enseñando el Señor en esta noche. Toda oración debe de glorificar a Dios. Y le dice, ¿verdad? Le dice primero, estas cosas, dice, habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo. Miren qué curiosa esta expresión. O sea, se dirigió al Padre, ¿verdad? Amén. Levantó los ojos y dijo: Padre, la hora ha llegado. Haber sido tremendo saber que al ratito lo iban a arrestar y matar. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y gran parte de la enseñanza de hoy tiene que ver con este tema, que entendamos la función que nosotros tenemos a la hora de orar. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Está hablando de Jesús. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y aquí vamos a hablar más adelante de esa gloria externa, de dos tipos de gloria, para que tú lo entiendas. Hay una gloria interna
y una gloria externa. Y más adelante la vamos a aclarar. En segundo lugar, Él ya había permanecido con los discípulos un tiempo, los había capacitado, los había formado. Ahora se los encomienda al Padre, se los encomienda al cuidado del Padre Celestial. Es una oración poderosa, ¿verdad? Y esa parte está lleno de versículos del 6 al 19. No lo vamos a leer porque es muy larga. Y vamos a ir en el camino tratando de ver si nos queda tiempo. Y en tercer lugar, ora también para otros, para aquellos que en el futuro habían de creer en Él por medio de la palabra. Y eso está ahí en los versículos del 20 al 26. Gloria al Señor. Entonces, si ustedes después leen todo el capítulo de 17 en la parte de oración, hay varias peticiones que se hacen. Y no las vamos a ir leyendo todas, pero sí algunos versículos. ¿A dónde me quedé? Allá. Diana, Juan 17, 11 y 15. No 11 al 15, 11 y 15. Tu hermanita, Juan 17, 11, 21 y 23. 21 al 23. No me preguntes después cuál. Luego, siguiente, Juan 17, 13. Vamos a ver. Y vamos a estudiar 3 peticiones. Amén. Que hace Cristo por sus discípulos. ¿Estamos listos? Diana, Juan 17, 11 y 15. A ver. Hay una Biblia por ahí para que se las preste a los niños. Hoy me los agarré en curva. 11, Juan 17, 11 y 15. ¿No se oye? Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado guardados en tu nombre para que sean así como nosotros. Y luego el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces, allí la petición de Cristo hacia sus discípulos es que sean guardados del mal. Miren qué poderoso. ¿Qué dice la siguiente? El 17, 11, 21 al 23. Primero lees el 11, luego del 21 al 23. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que sean una cosa como también nosotros. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean una cosa como tú. Oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea en tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, le he dado para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también a mí me has amado. Amén. Entonces allí otra petición que hace que sean perfectos en unidad. Ahí lo dice, ¿verdad? Luego, ¿qué dice Juan 17, 13? A ver. 17:13. Ceci, Juan 17, 17. Pastora, Juan 17, 21. Hermana Vero, 17, 23. Ever, 17, 24. A ver, Cipote. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. ¿Para que tengan qué? Mi alegría en
Ah, mi alegría. Bueno, otra expresión es mi gozo. Entonces dice que otra petición que hizo el Señor es que tengan el gozo de Cristo cumplido en ellos. ¿Qué dice la Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Otra petición es que sean santificados por la palabra. ¿Qué dice Juan 17:21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Que por medio del testimonio de ellos, los discípulos, el mundo crea. Otra oración, otra petición. ¿Qué dice Juan 17:23? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Otra petición es: y conozcan que Cristo es el enviado de Dios. A ver qué dice 24, Ever. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces la última petición: que estén en el cielo juntamente con Cristo y puedan contemplar su gloria divina. O sea que guardados del mal, perfectos en unidad, que tengan el gozo de Cristo, que sean santificados por la palabra, que por medio del testimonio de los discípulos ellos lleguen a Cristo, el mundo crea, ¿verdad? Que conozcan que Cristo es el enviado de Dios y que ellos puedan disfrutar del cielo. Esa es la petición en general de la oración. Amén. Entonces, son cuestiones espirituales que Él pide. No le dice, dales una casa, dales un carro, dales esto, dales lo otro, no. ¿Ya? Bendiciones celestiales, ese es el interés de Dios para nosotros, porque lo demás son añadiduras, hermano. Buscad, dice, primeramente el reino de Dios, y todo lo demás será añadido. Lo que tenemos, casa, carro, teléfono, qué sé yo, son añadiduras que ya vienen con la bendición espiritual. Tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, no habla de prosperidad económica, no habla ni siquiera de honra, de prestigio, de influencia del mundo para nosotros, ¿verdad? Ahora, Él hace algo. A ver, hermana Noeli, búsqueme Juan 16:33. Hermano Ángel, búsqueme Juan 17 del 1 al 5, otra vez, lo vamos a volver a leer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Y él lo sabía, él sabía que incluso iba con la muerte a vencer a Satanás, ¿verdad? Y con mucha tranquilidad él hizo esta oración, era para estar abatido sabiendo que pronto venía la muerte, el sufrimiento, ¿verdad? Pero él pide, y la oración, ese es el punto. Por eso ahí en el manual dice, no llegues a orar con preocupaciones, con situaciones difíciles, porque entonces la oración como que a veces no va a fluir. Amén. Y lo mismo el Señor nos da esa experiencia. Ahora, Jesús, cuando hizo esta oración, como Él tenía una amplia comunión con el Padre, Él estaba seguro de que todas esas peticiones al Padre serían escuchadas. ¿Ya? Ahora,
estudiemos entonces nosotros esta oración con certeza, con seguridad, sabiendo que todo lo que Cristo pidió por nosotros va a ser contestado por el Padre, ya que no depende de los méritos nuestros, sino de los méritos de Jesús. Y cuando intercedemos en el nombre de Jesús, de eso se trata. No es una oración de repetición, dilo en el nombre de Jesús, no. Se lo pedimos al Padre en el nombre de Jesús porque es por los méritos de Jesucristo que Él nos va a responder. Así hay que entender esto de la oración. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, hermano Ángel, vuelve a leer Juan 17 del 1 al 5. Y estas cosas habló Jesús, levantando a los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Y como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios, verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Dice: yo te he glorificado en la tierra y acabado la obra que me diste. ¿A qué hiciste? Ahora pues, Padre, glorifica al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Entonces, pueden ver el modelo de oración de Jesús para beneficio nuestro. Ahora, aquí hay un punto que quiero yo que le pongamos la atención que merece. Ya ven que Jesús le pide ser glorificado. Pongan atención. Ahora, la verdad es que el anhelo del Padre es que el Padre iba a ser glorificado a través del sacrificio del Hijo. Porque allá en el plan, en el tiempo cuando Adán y Eva pecaron, el plan de Dios no era ese. El plan del Padre era que el hombre viviera en armonía, sin pecar. Y de repente pues el hombre desobedeció, ¿verdad? Y por eso envió a su Hijo. El plan de Dios era algo maravilloso. Y entonces la cruz, el sacrificio de la cruz, hermanos, iba a glorificar al Padre. Era parte del deseo del Padre. Ahora, Cristo no buscaba su interés personal, pero Él dice algo, y ahí es donde vamos a estar estudiando. Que está haciendo mucho ruido este micrófono. Muy bien, disculpen. Importante hablar de la glorificación externa y la glorificación interna, para que vayamos entendiendo que Dios, en este caso Jesucristo, manifestó dos tipos de gloria, para que lo entendamos. Amén. Ahora, hay que entender también que el Hijo siempre buscó la glorificación del Padre, pero también el Padre buscando glorificar al Hijo. ¿Por qué Dios? Porque realmente es un solo Dios, ¿verdad? Amén. Dice Juan 17:1, dice, lo voy a leer: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y vamos a ir desarrollando este versículo 1. Dice, levantando, dice primero,
los ojos al cielo. Amén. El Señor había concluido el tiempo de enseñanza de ese pequeño seminario que les dio a los discípulos allá, comenzando en el capítulo 13 de Juan hasta el 16. Y luego entonces Él va a orar por ellos. Y parece pues que el evangelista, cuando estaba Juan, hablando estaba ahí presente, porque lo pudo observar. Normalmente uno empieza a orar, pero no levanta los ojos al cielo, ¿verdad? No, que empieza uno, dice que levantó los ojos al cielo, le llamó la atención al evangelista Juan esta actitud, y ahí la palabra refuerza un poco esto que estoy mencionando, el hecho de que Jesús levantara los ojos al cielo. ¿Qué dice Juan 11:41? ¿Quién le toca? Acá mi hermana Carmen y hermana allá, Diana, ¿dónde está? Ok, a Diana le toca. Carmencita, Juan 11:41, Diana, Salmo 123:1. Sí. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el... Juan 11:41. Sí, ok. Sí, lee la Carmencita. Dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, eso, correcto. la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique. Juan 11:41. ¿Ah? ¿Cuál fue el que leíste, Juan? 11:41 leí. ¿Leíste allá? Ajá. Perfecto. Entonces, Salmo 123:1. Como ven ustedes allí, alzando los ojos a lo alto, ¿verdad? Es que ese es el punto que estoy desarrollando. A ver, Salmo 123:1. A ti que habitas en los cielos, alce mis ojos. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Amén. Esa es. La dijiste al revés. No hay que alterar la palabra. Ok. Esta expresión es importante para el evangelista. Él dice, me llamó mucho la atención el hecho de que Jesús alzara sus ojos al cielo. Pero dice que también en el Antiguo Testamento se encuentra esta expresión. Y por eso el salmista, ahí en el 123:1 dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Es una buena forma, ¿verdad?, de comenzar a orar, ¿verdad? A ti alcé mis ojos. Muy bien. Ahora, si tú vas a dirigirte a alguien para saludarlo, qué sé yo, hablar, acordémonos que la oración es conversación con Dios. Tú tienes que dirigirte y verlo a la cara, verlo a los ojos, ¿verdad? Así es. ¿Me explico? Entonces dice Juan, esto era una actitud correcta de Jesús porque tenía una comunión estrecha y directa con Dios. Él era Dios, nosotros lo sabemos, pero en su condición de hombre, Él actuaba de esa manera. O sea, Él actuaba como otros lo hacían, profetas y otros grandes hombres de Dios. Amén. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Allá, esa jovencita. Mateito, búscame Salmo 121, 1, 2. Hoy no se me duerme nadie. Están bien activos los de 7:21. ¿Ah? Digo, Mateo 7:21. Salmo, ¿no? No he dicho. Sí, allá voy. Hebreos 4:16, Salmo 121. Ay, que tú estás anotando, disculpa, Berito. Salmo 121, 1, 2. A ver. Acerquémonos pues
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Nos acercamos a Dios cuando vamos a pedirle algo. Estoy dando algunas claves que a lo mejor tú no te has fijado, pero son claves de la oración. Amén. Amén. Entonces en la mañana, a las 5 de la mañana, cuando Padre me acerco delante de ti, te veo a los ojos, Señor. A lo mejor no vea los ojos así, ¿verdad? Pero es una expresión importante, ¿verdad? Es lo que el evangelista nos hace sentir. Cuando levantamos, dice, los ojos al cielo. Amén. Muy bien. Vamos a hablar le dice ahí, dice, Padre. Oh, falta el 121.1.2. I'm sorry. ¿Ya lo leíste? 121. Mateito, abusado. Y aquí está la Biblia, toma. La otra semana me tienen que traer la Biblia. ¿Okay? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene No te oigo, no te entiendo. Hable duro, así como grita en la casa. ¿Cómo es? Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ok. Entonces, volvemos al tema de Juan. Dice, cuando Jesucristo oró, le dijo, levantando los ojos al cielo, y le dijo, Padre. Qué bonito, ¿verdad? Una expresión como mirándolo a Él, buscando, por así decir, su auxilio, ¿verdad? Amén, hermanos. Si miramos a nuestro alrededor, nos distraemos, ¿verdad? No va a estar usted platicando con alguien y viendo por otro lado, ¿verdad? Amén. Cuando vamos a orar, nos concentramos. Es cierto, no lo vamos a ver a los ojos con ojos naturales, pero a lo mejor sí con ojos espirituales. Amén. Y eso es lo que el salmista, Juan quiere enfatizar en la enseñanza. Amén, hermanos. Muy bien. Hay algo importante que señalar, y es que durante todo el ministerio de Jesús, Él siempre mantuvo una amistad, una intimidad singular con el Padre. Y esto lo podíamos notar cuando Él oraba. Ahora, dice el estudio que de alguna manera era una forma nueva de oración la de Jesús, porque Él decía que en el tiempo atrás los judíos no oraban dirigiéndose al Padre. Qué curioso, curioso. Ningún creyente, dice el estudio, en el Antiguo Testamento se había dirigido al Padre de la manera que Jesús lo hacía. Y dice que los salmistas, que gozaban de mucha intimidad con el Señor, ellos no comenzaban así sus oraciones. Y de hecho, dice, no veían al Padre como su Padre personal. Qué curioso. Hablaban de Dios como el Padre de la nación, pero nunca como el Padre de cada uno de ellos. Curioso. Dice que esto cambió con la venida de Cristo. Y dice, cuando hablándonos a nosotros, y si nosotros somos creyentes, tenemos, dice, el espíritu de adopción. Y como hijos, dice, podemos orar a Dios, como dice Romanos 8:15, hermana Ceci. A ver, vamos a seguir repartiendo. Hermana Berito, no, pastora. Génesis 3:14-15. A ver. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre. ¿Y sabe qué significa esta expresión en arameo? ¿Qué es en arameo Abba Padre? Papito lindo.
En el Antiguo Testamento no se oyen ese tipo de expresiones. Cristo nos da un modelo nuevo para dirigirnos al Padre. Papito, dame esto, dame lo otro, qué bonito, ¿eh? Luego dice aquí, la hora ha llegado, dice. ¿A qué se refiere él con esta expresión? Estaba diciendo que ya se estaba terminando su ministerio. Su obra estaba siendo terminada. Ya venía la consumación de los tiempos. Su ministerio terrenal ya había llegado a su fin. ¿Y qué incluía todo esto? Incluía su muerte, también su resurrección, su ascensión y su glorificación. Repito, todo esto, esta consumación de la que habla el estudio incluía su muerte, su resurrección, su ascensión y glorificación. En el Antiguo Testamento se había anunciado ya esto por medio de los profetas. Las profecías, los tipos, los símbolos hablaban de esto. Era la hora en que el Hijo de Dios vencería al príncipe de este mundo, como se anunció allí en Génesis 3, 14, 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Esto es una palabra profética en Génesis. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios preparó la redención. El hombre podía redimirse del pecado a través del sacrificio de Cristo. Y mientras Cristo venía, ustedes saben que Él instituyó el sacrificio de animales, ¿verdad? Preparándonos para ese momento de la venida de Cristo, que sería el sacrificio perfecto. Amén. Habría entonces lo que se le llama una ofrenda por el pecado. ¿Y qué pasaría? ¿Soportaría eso, sacrificio de Cristo, la ira de Dios? Porque el pecado enoja a Dios. Amén. Entonces, ya hoy Dios, a través de ese sacrificio, nos da el perdón de pecados. Amén. Entonces, ¿qué dice? ¿A dónde vamos? Berito, Juan 2:4, Ever, Juan 7:6, hermana Noeli, Juan 8:20. Entonces, el tema de que estoy tratando, el último, es la hora ha llegado. Porque acuérdense que Jesús, en otras porciones bíblicas, Él hablaba de que su hora todavía no había llegado. Vamos a reforzar, a ver qué dice. Juan 2:4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Amén. ¿Qué dice Juan 8:20? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Hubo un tiempo en que Él hablaba, mi hora no ha llegado. Sí le digo a la mamá cuando el milagro de la agua y el vino, mujer, y le dice, mi hora no ha llegado, ¿verdad? Pero hoy, en este momento que estamos estudiando en la oración, el capítulo 17 dice, afirma lo contrario. Muchas veces quisieron los judíos hacerle daño, ¿se recuerdan? Querían acabar con Él.
porque no podían todavía. No eran ellos los que estaban decidiendo el final. Claro, ellos no pudieron hacerlo, porque tenía que haber un momento en que Cristo pudiera glorificar al Padre yendo a la cruz. Que ese es otro de los puntos importantes de la lección de hoy, ¿verdad? Cómo Cristo quería glorificar al Padre. Gloria al Señor. Ahora, siempre Dios va a tener un plan, va a tener un propósito, va a tener un tiempo. Cristo no fue tomado por sorpresa cuando estaba viviendo estos momentos. Claro, sí le causaba dolor. Imagínate tú que estés, ¿cómo estarán aquellos que los tienen ya en aquel lugar ahí en las cárceles próximos a... ¿Cómo se llama? Sí, de muerte. Pena de muerte. Pena de Sí, muerte. sí, pero ¿cómo se llama el lugar en español? Tiene un nombre y todo. Es cuando van caminando, dice... ¿Cómo se traduce, pues? Como... La ruta a la muerte, algo así, ¿verdad? Tremendo. Pero ya te tienen allí, algunos pasan algunos años, ¿verdad? Camino a la muerte. Pero otros, amén, sí. Otros los ponen en la última y ya 2, 3 semanas después ya qué tremendo. Y ese era el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Una crisis difícil. Ahora, era una terrible problema y dificultad para el Señor tener que estar orando por otros cuando que iba a ir a la cruz y venía un momento de dificultad, de prueba. Él cómo reaccionó, orando por otros, pidiéndole al Padre por otros. ¿Cómo reaccionamos nosotros, verdad, ante situaciones de crisis? ¿Cómo realmente somos cuando hay un problema, verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Dónde es que buscamos el alivio? Entonces, Cristo, ¿qué hizo? Oró a su Padre, aceptando plenamente su voluntad y buscando cumplirla a fin de que Él fuera glorificado. La hora ha llegado, le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué hermoso, ¿verdad? Dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ahora, tenemos que yo tengo que enseñarle cierta coherencia con todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Por ejemplo, se recuerdan que él reprendió a los religiosos de su tiempo porque, bueno, es que quiero decir algo. En este proceso de muerte, no era que Jesús estaba siendo honrado por lo que él iba a hacer. No eran... por eso el aspecto de la glorificación tenemos que entenderlo no en el hecho de que iba a ser glorificado, qué bueno. Él iba a pasar un momento difícil. No era para honrarlo que iba a la cruz, pero claro, Dios lo vio así. ¿Me entienden? Porque Cristo estaba cumpliendo algo poderoso de parte del Padre. Pero ante los demás no, y por eso él, cuando tuvo la oportunidad de estar delante de los religiosos, los fariseos, él los juzgó porque ellos siempre buscaban ser alabados, ser honrados, ¿verdad?, por otros hombres, en lugar de buscar glorificar a Dios. Y ese es un punto importante que nosotros los cristianos tenemos que entender. Hemos venido a la tierra para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? ¿A dónde me quedé? Bueno. Hermano Ángel, Juan 5, ¿verdad? ¿Ya leíste tú el último vuelta? No, ¿verdad? Me quedé con hermano Novelli, ¿verdad? ¿O no? Con Ever. No, con hermano Novelli. Ok.
Juan 5:44. Ana Carmen, Juan 12:43. Hablando de este tema, ¿verdad? Hablando de la gloria. ¿Y cómo podéis vosotros creer, pues, recibir la gloria de los unos de los otros y no busquéis la gloria que viene de Dios único? Juan 12:43. Sí, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Entonces, valoremos nosotros como Jesús lo hizo, la gloria que viene de Dios. Y por esa razón, oremos al Padre para que Él se glorifique. Porque cuando Él se glorifica, derrama esa gloria maravillosa que trae sanidad, trae milagros, ¿verdad? Ahora, entendamos, y todavía tengo tiempo, entendamos esto de la glorificación de dos maneras. Quiero enseñarla. En primer lugar, dice que Jesucristo estaría pidiendo al Padre que lo resucitara de los muertos y lo glorificara junto a Él en el cielo una vez terminada la obra de la cruz, exaltándole sobre todo nombre que se nombra. Y allí está Filipenses capítulo 2, versos 8 al 11. ¿Quién le toca ver allá? Diana, Filipenses 2, 8 al 11. No lo va a encontrar rápido. Toma, aquí está. Que aprenda. Ay, Dios. No, pues sí, ¿verdad? Otro miércoles me traen la Biblia, niñas. Gloria al Señor. Ahí está en la pantalla. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bien, entonces este punto es, el Padre planeó, ¿verdad? Porque es así, ¿no? Que el Hijo viniera a la tierra a morir por nosotros y que Él iba a glorificar al Hijo. Y eso Jesús estaba seguro de que así iba Él a hacer, aunque lo está pidiendo, ¿no? Se lo está pidiendo en oración al Padre. No hay duda de que Jesús estaba seguro de la aprobación del Padre de que Él fuera a la cruz, porque el Padre lo había enviado. Amén. Entonces, pero Él aún así lo pide en oración. Y por eso leemos en Filipenses, Pablo aclara este punto, ¿verdad? Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, dice. Por lo cual, ahí en el versículo 9, también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, este sacrificio ante la sociedad, pues era un hombre que iba a la cruz. La muerte en la cruz, hermano, era el peor castigo que había en ese tiempo. Solo se lo daban a los ladrones y asesinos. Pero a través de ese sacrificio, Jesucristo iba a ser exaltado. Amén. Amén. Entendamos esa parte, ¿verdad? Amén. Ahora, esto que estamos leyendo ya en Filipenses, ¿verdad? Una y otra vez fue anunciado en el Antiguo Testamento. A ver, ¿quién sigue? Ok, Salmo 2, 7 al 9, y Mateito, Salmo 118, 22 y 23. Gloria al Señor. Ya vamos a ir terminando, ¿no? Gloria a Dios. Ándale pues. Yo publicaré decreto,
Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad a las gentes y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero, los desmenuzarás. Está hablando del sacrificio que iba a sufrir Cristo. ¿Qué dice el Salmo 118, 22 y 23? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados. Amén. Entonces entendemos el sentido lógico de la oración que hace, ¿verdad? Porque es importante esto que estoy enseñando, un poco complejo, pero ahora, esto es la oración, pero como les dije, habían dos maneras de interpretarlo. Una, la lógica, que él en la oración le estaba pidiendo, amén. Ahora, repito, desde el punto de vista y de perspectiva humana, morir en una cruz era una vergüenza. Pero ¿qué dice la palabra en 1 Corintios 1:23, hermana Ceci? Y pastora, Gálatas 6:14. Pero nosotros predicamos a Cristo, crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles Locura. Fíjense. No era nada agradable. Sin embargo, este sacrificio de ir a la cruz para Cristo era algo glorioso. Amén. Estaba cumpliendo el mandato del Padre. Ahora, ¿cómo lo entendemos a través de Pablo explicado en Gálatas 6:14? Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloriarme. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Lejos de mí está gloriarme. Aleluya. ¿Ya? Ahora, entendamos que todo lo que hizo Jesucristo en la tierra fue glorioso, ¿verdad, hermanos? Amén. Un ministerio terrenal maravilloso, le dio gloria. Pero nada se iguala a lo que hizo en la cruz, para que nosotros podamos ver, hacer la diferencia. No hay otro lugar donde su compasión, su amor, su paciencia, su poder, su santidad, su justicia, su fidelidad se pueda apreciar tan claramente como en la cruz. Amén. Es ahí donde se cumple lo que Juan había dicho, allí en Juan 1:14 y Eber Apocalipsis 5:6. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Tremendo, ¿verdad? Y toda esta gloria se seguirá recordando por toda la eternidad. Pues allí en el trono, en medio del trono, dice la Biblia, que hay un cordero como inmolado, dice, que nos recuerda eternamente la crucifixión de Cristo. Y lo podemos leer en Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Dice, estaba de pie, en pie, un cordero, dice, como inmolado. Wow. Ahora, hay otra parte que necesito ver si me alcanza el tiempo. Ahora, el Evangelio de Juan contempla
o tiene que ver con dos aspectos, con un aspecto. Voy a hablar primero. El Evangelio de Juan tiene que ver con la gloria del Padre y la gloria del Hijo, lo que hemos ya leído. Amén. Ahora, glorificar, ¿qué es? ¿Un adverbio o es un sustantivo? Vamos a meter en problemas, recordar lo que es la gramática. El verbo glorificar es un sustantivo y aparece mucho más en lo que es el Evangelio de Juan, para que ustedes tengan una idea. Ahora, la gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de los atributos divinos, para que quizás saquemos conclusiones al final. Hemos hablado de tanta gloria, pero no hemos ido en detalles. Ahora, Cristo, Él está pidiendo, ya dijimos que la gloria manifiesta los atributos divinos. ¿Quién sabe algún atributo de Dios? Él es santo. ¿Se recuerdan que uno de estos domingos estudiaron? Hay muchos atributos que tiene Dios, ¿verdad? Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnisciente, todopoderoso, etcétera, ¿verdad? Entendamos eso. Ahora, Cristo está pidiendo ser glorificado, pero hay que entender qué tipo de gloria Él está hablando que necesitas tener, ¿verdad? Porque diera la impresión que Él no tuviera, Cristo como tal, gloria. Y acordémonos que sí la tenía. Ahí es donde viene el tema, lástima que el tiempo no me alcanzó, de la gloria externa y la gloria interna. Dice en la palabra de Dios, dice en el versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjate bien, cuando viene Cristo y se hace hombre, Él no podía manifestar esa gloria de poder. ¿Qué hubiera pasado si Él la manifiesta y la gente estaba cerca de Él? Se muere. Es como ya en el lugar santísimo, ¿verdad? O las experiencias que tuvo Moisés cuando fue allá y su rostro se volvió brillante, porque era una parte de la gloria de Dios. Entonces es importante que Cristo estaba hablando de eso, porque no pudo manifestar su gloria exterior en la tierra, solo su gloria interior. Un poco complejo la enseñanza, pero que ojalá tú la puedas entender. Ahora, aunque el Hijo podía volver a ser glorificado en el cielo, no quiere decir esto que Él no tuviera su gloria mientras estuvo en el mundo. Y allí en Juan 2:11, ¿quién le toca? Hermana Novelli, ¿verdad? Ahí se habla de una gloria. A ver qué dice. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos le creyeron en él. Amén. Entonces, ¿por qué Cristo está pidiendo ser glorificado por el Padre?